Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Varios elementos contenidos en el informe presentado por Alina Dunham, relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, fueron cuestionados por defensores venezolanos de los derechos fundamentales. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, considera que el informe fue sesgado porque, según dijo, no incluyó las referencias e informaciones suministradas por diversas organizaciones que expusieron que la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela precedió a las sanciones y que no son consecuencia de ella. Respecto al punto del informe en el que Dunham manifestó preocupación por la solicitud de extradición del empresario Alex Saab, a quien se refiere como diplomático venezolano, Daniels subrayó que la detención de una persona por legitimación de capitales no es una sanción. La realización de actividades del Estado para hacerle un juicio en los términos además legales y con el derecho a la defensa, el debido proceso que corresponde. Respecto a la condición de Saab como diplomático de Venezuela, el profesor de Derecho Internacional Humanitario recordó que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, país en el que está detenido Saab, se encargó de refutar el argumento. La condición de diplomático tiene que ser acreditada ante el país donde se exige y eso obviamente nunca ocurrió en el caso de Cabo Verde. No se es diplomático ante el mundo, sino ante países concretos, donde son acreditados. Y en esas circunstancias entonces lamentamos que esta oportunidad que se tenía para aclarar el verdadero impacto de las sanciones, pues haya sido utilizado para fines diferentes. El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, respaldó el informe en el que Dunham reclama la devolución del patrimonio de los recursos y activos venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Con un minuto de silencio para honrar a las personas fallecidas a causa de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el 211 aniversario del inicio de la independencia de México. Por segundo año, el grito fue en un zócalo vacío debido a la pandemia. Desde el balcón central, el Ejecutivo lanzó 20 vivas, ondeó la bandera y tocó la campana. Se proyectaron videos con pasajes históricos en una pirámide representativa del Templo Mayor y en la Catedral Metropolitana. Hubo espectáculo de luces y sonidos, fuegos artificiales y música, y así como el presidente recordó a los héroes patrios, incorporó otros conceptos a su arenga. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! Y como parte de los festejos por el bicentenario de la independencia, uno de los invitados es el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien participará en una ceremonia este jueves previo al desfile cívico-militar. El presidente López Obrador explicó que este año han sido convocados varios mandatarios y se invitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la ceremonia del 27 de septiembre con motivo de la consumación de la independencia, pero debido a que no puede asistir, acudirá en su representación el secretario de Estado, Antony Blinken. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, que recientemente cumplió 6 meses de detención preventiva, ahora enfrenta la solicitud de la Fiscalía para permanecer otros 6 meses en la cárcel por el caso del supuesto golpe de Estado, que fue dividido en 2 partes y en el que se la involucra por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. Familiares y abogados de la exmandataria han denunciado desde el inicio del proceso una vulneración de sus derechos fundamentales y recientemente su hija Carolina Rivera viajó a Estados Unidos para exponer su caso ante organismos internacionales, legisladores estadounidenses y medios de comunicación. En entrevista con La Voz de América se refirió a estas cuestiones. Presenté documentación a la OEA, llevé una carta que mi madre escribió al señor Almagro, espero que se la haga llegar, y bueno, con varias autoridades también, medios de comunicación que se manifestaron muy interesados en el tema. El señor Vivanco también preocupado ante la situación que estamos viendo en Bolivia ante la violación de los derechos humanos de mi madre. La defensa de Yanine Áñez solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
humanos que se le otorgue medidas cautelares considerando su estado de salud y permitir que se defienda en libertad. Sin embargo, el gobierno boliviano considera que esto no procede, como afirmó en entrevista con el diario La Razón el viceministro de Justicia, César Siles. El penal de Miraflores es la cosa de atención médica permanente y entendemos, sin prejuzgar ni adelantar criterio, de que la CIDH va a valorar todos estos argumentos que ha presentado el Estado boliviano y va a determinar que esta solicitud de medidas cautelares no corresponde. En las últimas horas también se pronunció el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, asegurando que se utiliza a la exmandataria como un trofeo político. La justicia está sometida al poder político. Esa nueva decisión que se ha tomado de que a pesar del estado de salud, a pesar de que no existen las pruebas, a pesar de que todos sabemos que es una persecución, han vuelto a ampliar su detención. Los abogados defensores de la expresidenta Yanine Áñez también denuncian que la Dirección de Régimen Penitenciario rechazó el ingreso de 3 medios de comunicación al penal de Miraflores para verificar la condición de su detención. Y en tanto, se espera para los próximos días una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Después de la declaración de su independencia, los países centroamericanos iniciaron procesos de construcción de estados nacionales y los avances logrados en esa dirección varían entre las naciones y en términos generales, la mayoría se encuentra hoy en diferentes puntos de desarrollo entre lo que se define como estado conquistador y estado-nación. Sin embargo, 200 años después de su independencia, Nicaragua continúa exigiendo a los países del mundo respeto a su soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia en un escenario político que para muchos representa la peor crisis sociopolítica del país, luego del Estado filibustero, la dictadura somocista, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y la guerra civil entre contrarrevolucionarios y guerrilleros. En los monólogos diarios de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo aún resuenan los discursos antiimperialistas. Bicentenario de la primera independencia y ratificando todos juntos que vamos adelante. Oscar René Vargas, guerrillero sandinista, historiador, sociólogo, dijo a La Voz de América que nada ha cambiado en 200 años sobre el comportamiento de la política del país. Una democracia restringida o nula, un poder presidencial metaconstitucional, es decir, que está sobre la Constitución, el nepotismo. Para la socióloga María Teresa Blandón, durante las 2 últimas décadas, la capacidad del Estado nicaragüense para crear las bases de un consenso nacional democrático que facilite la integración social y territorial se ha deteriorado significativamente. La sociedad nicaragüense, lejos de avanzar, ha retrocedido, porque tenemos básicamente los mismos problemas. La economía, por su parte, tampoco ha dado los pasos que se esperaban en un Estado que logró conquistar su independencia, y el economista Marco Aurelio Peña comentó a La Voz de América. No han sido cambios cualitativos, cambios que permitan o que hayan significado un cambio tecnológico. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron el miércoles un pacto de defensa que incluye el apoyo al desarrollo de submarinos nucleares por parte de los australianos. Esto con el objetivo de plantar cara a China en el Indo-Pacífico. Los 3 países acuerdan de este modo reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia. Asimismo, los gobiernos de Venezuela y Bolivia fueron señalados el miércoles por la Casa Blanca como países que hicieron muy poco en el último año por enfrentar el tráfico de drogas. Esto según un memorando firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por otra parte, los votantes de California rechazaron la medida para destituir al gobernador demócrata de esa entidad, Gavin Newsom, en una elección revocatoria. Una disposición de democracia directa que rara vez se usa en unos 20 estados de Estados Unidos. En otras noticias, Biden insistió el jueves en que el Departamento de Trabajo planea imponer un requisito de vacunación a las empresas que empleen al menos 100 personas y que éstas deberán exigir a los trabajadores estar completamente vacunados o que proporcionen una prueba negativa al menos una vez a la semana. Cerca de 100 millones de empleados estarían sujetos a los requisitos, así lo dijo el presidente. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que facilitó la salida de al menos 36 ciudadanos estadounidenses y al menos 24 residentes permanentes legales desde Afganistán desde el 31 de agosto a través de vuelos charter y rutas terrestres. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en la conferencia habitual de prensa que uno de ellos era un abogado estadounidense y otros 2 tienen condición de residentes permanentes en Estados Unidos y salieron esta semana de Afganistán utilizando una ruta terrestre. Hemos hablado de nuestro compromiso permanente y duradero con los estadounidenses y los residentes permanentes legales, además de los afganos con quienes tenemos un compromiso especial para facilitarles la salida si deciden salir del país. Price dijo que un par de vuelos charter salieron del Aeropuerto Internacional de Kabul la semana pasada con ciudadanos estadounidenses a bordo, pero dijo que no estaba al tanto de que ningún vuelo internacional, fletado o de otro tipo, haya salido del Aeropuerto Internacional de Mazar-i-Sharif, donde los aviones fletados para transportar personas fuera de Afganistán se han quedado atascados, lo que generó pedidos para que el Departamento de Estado haga más para facilitar su partida. En el caso de las salidas por una ruta terrestre, Price dijo que como se hizo en el pasado, se les proporciona orientación. Trabajamos para facilitar su paso seguro y los funcionarios de la embajada los recibieron una vez que cruzaron la frontera. Por supuesto, esto sigue a una serie de acciones durante las últimas 2 semanas. Con relación a los vuelos charter, Price dijo que Estados Unidos agradece el apoyo de Qatar, país que no solo está desempeñando un papel clave en el Aeropuerto Internacional de Kabul, sino que también está administrando los vuelos charter, añadiendo que se espera ver más en los próximos días. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a importantes empresarios, directores de compañías y líderes de negocios para hablar sobre los nuevos requerimientos implementados por el gobierno para las empresas que tengan más de 100 empleados, para que puedan adoptar la política de vacunación obligatoria, respetando a los que no quieran o puedan hacerlo por razones médicas o religiosas, pero advirtiendo que deben someterse al menos una vez por semana a una prueba para determinar si están libres de COVID-19. Con esta medida, el mandatario estadounidense espera cobijar a unos 80 millones de trabajadores y agregó que en breve el Departamento de Trabajo anunciará nuevas políticas y medidas que mejoren la tasa de vacunación en el país. El presidente Biden ha criticado fuertemente a los ciudadanos que aún no se han vacunado y dijo textualmente: "Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando y su negativa nos ha costado a todos". De esta forma, expresó su preocupación por el aumento ante la cantidad de casos en los últimos días debido a la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19, que es altamente contagiosa y que representa un gran peligro para los no inmunizados. En tanto, y a través de la secretaria de prensa Jen Psaki, la Casa Blanca confirmó que continúa con su plan de suministrar la tercera dosis o dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer a partir del 20 de septiembre. El 18 de agosto, casi un mes atrás, después de largas conversaciones, 8 de los doctores más importantes del Departamento de Servicios Humanos sacaron un comunicado donde determinaron que las dosis de refuerzo eran necesarias y nosotros tenemos un plan para empezar a suministrar las dosis de refuerzo a partir de la semana del 20 de septiembre, sujeto a una evaluación independiente del FDA y del ACIP. Según datos oficiales, el 54% de los estadounidenses están completamente vacunados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La Casa Blanca inició oficialmente el Mes Nacional de la Herencia Hispana con un acto realizado el miércoles en el que participaron los miembros hispanos del gabinete del presidente Joe Biden, poniendo de relieve la importancia de la presencia y participación de miembros de la comunidad latina en la toma de decisiones del país. En una discusión donde participaron Isabel Guzmán, administradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Xavier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y Miguel Cardona, secretario de Educación, se destacaron varios aspectos y fue este último el que durante su intervención destacó la riqueza que una persona multicultural puede ofrecer en un puesto de influencia.
Ser bilingüe y bicultural me permitió ver a las cosas de manera diferente y escuchar de manera diferente porque entiendo que hay diferentes formas de hacer las cosas. Me dio la oportunidad de asegurarme de que estamos trabajando de forma colaborativa y creo que fue un diseño intencional del presidente para asegurarse de que el gabinete refleja la diversidad de nuestro país con perspectivas únicas y trasfondos diferentes a medida que tomamos decisiones. Por su parte, el secretario Mayorkas hizo referencia a la forma en la que su herencia cultural influye hoy en su posición de liderazgo cuando tiene que lidiar con asuntos relacionados con la gestión de las fronteras. Trato de comunicar a mi equipo y es que el hecho de que con demasiada frecuencia trabajamos con población vulnerable, sabiendo qué significa esa vulnerabilidad y cómo debe abordarse por el gobierno, es el valor eficaz que tenemos que trasladar en nuestro trabajo y que esto se remonta al tema de la dignidad del individuo, independientemente de su estatus. Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana y durante este periodo se pone de manifiesto el incalculable aporte de esta comunidad al país. Además, más allá de reconocer las aportaciones de los hispanos en la historia y cultura de Estados Unidos, también es un tiempo para reflexionar sobre las injusticias y diferencias sociales que todavía deben de superarse para allanar el camino hacia la igualdad e integración de todos los latinos en la sociedad estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El primer vuelo privado de SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk, despegó anoche y se convirtió en el primer vuelo espacial tripulado y puesto en órbita sin astronautas profesionales a bordo en 60 años de vuelos espaciales. Los 2 hombres y las 2 mujeres de la cápsula llamada Dragon buscan pasar 3 días dando vueltas alrededor del mundo desde una altitud de 160 kilómetros más arriba que la de la Estación Espacial Internacional, antes de regresar a la costa de Florida este fin de semana. La misión llamada Inspiration 4 es liderada por Jared Isaacman, un exitoso empresario de 38 años de edad que hizo su fortuna con una empresa de procesamiento de pagos que fundó en su adolescencia. Ya en órbita se escuchó a Isaacman dar las gracias a todo el equipo para hacer el vuelo realidad. La misión Inspiration 4 fue concebida y financiada por Isaacman con el objetivo principal de generar conciencia y apoyar una de sus causas favoritas, el Hospital de Investigación Infantil St. Jude, que dirige un centro de cáncer pediátrico en Memphis, Tennessee. Esta es la primera participación de Elon Musk en una competencia del turismo espacial. Isaacman es el tercer multimillonario en lanzarse al espacio este verano, luego de los breves vuelos espaciales de Richard Branson de Virgin Galactic y de Jeff Bezos de Blue Origin, ambos en julio. La cápsula Dragon es totalmente automatizada y es el mismo tipo de cápsula que utiliza SpaceX para enviar a astronautas desde y hacia la Estación Espacial Internacional de la NASA. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Centroamérica, que hoy celebra el bicentenario de su independencia en medio de las restricciones del COVID-19 y de una realidad social y política que los afecta profundamente. Hoy iniciamos una serie de entrevistas sobre los desafíos de la región a 200 años de esa independencia y lo hacemos con este diálogo de nuestro corresponsal en Costa Rica, Armando Gómez, con el expresidente del país y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Yo diría que en estos 200 años de vida independiente, Centroamérica no logró tener el desarrollo que nuestros antepasados hubieran deseado y que habían soñado. Otros pueblos, por distintas razones, en diferentes áreas geográficas, en mucho menos de 200 años han pasado de ser sociedades sumamente pobres a países con sociedades con un nivel de desarrollo muy elevado. Eso lo podemos ver en el sudeste asiático, eso lo podemos ver en muchos otros países, y ni qué decir de los países que hoy son conocidos como sociedades industriales. América Latina en general
no conoció la revolución industrial. La revolución industrial nació a finales del siglo XVIII en Inglaterra, se extendió por buena parte de Europa, llegó a Nueva Zelanda, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos y no llegó a ningún país de América Latina y menos de Centroamérica. Entonces no tuvimos un proceso de industrialización como lo tuvieron todos estos países. Con esta visión que acaba de exponer don Oscar, ¿qué debemos hacer en el futuro? Lo que no hemos hecho en el pasado, crear estados fuertes, no grandes, pero fuertes y eficientes, que respondan con servicios a las necesidades de nuestras sociedades, como salud, como educación, como cultura, que pueda construir la infraestructura que no hemos construido en 200 años, porque los impuestos no alcanzan para hacer esa inversión. Y desde mi punto de vista, por ser costarricense y por vivir en un país que no tiene ejército, lamentarme de que todavía se gaste en armas y soldados en todos los países centroamericanos, con excepción de Panamá, porque desde el seno de la Fundación Arias para la Paz logramos convencer al Parlamento panameño en los 80s, principios de los 90s, de que tenían que abolir el ejército, igual que lo hizo Costa Rica en el año 48. Y eso le ha permitido a Panamá tener un desarrollo mucho más acelerado que el resto de nuestros hermanos centroamericanos. Además, corregir muchas cosas, la corrupción, la marcha atrás en la consolidación de instituciones democráticas, hasta el punto que tanto en El Salvador, Bukele, como en Nicaragua, con Ortega, está amenazada la democracia, tal como la concebió Montesquieu, con 3 poderes independientes. Ahí lo que hemos visto es cómo un presidente llega al poder y desde el poder comienza a socavar la independencia de esos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además se apodera de los tribunales electorales para que las elecciones no sean transparentes y limpias como exige un verdadero sistema democrático. Es mucho lo que tenemos por hacer en los próximos años, y no solo todo lo que ya he mencionado, sino que ahora tenemos nuevos retos. Era el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, destacando los retos que se deben asumir en Centroamérica al recordar 200 años de su independencia. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.